Corralito, swap o default son las palabras que últimamente más estamos escuchando y también leyendo en los medios de comunicación tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Pero sabemos realmente lo que significan estos conceptos? Os lo explicamos aquí. Para definir el origen de este concepto hay que remontarse a diciembre del año 2001, en Argentina, cuando Fernando de la Rúa, presidente del país en aquella época, decretó restricciones para retirar el dinero depositado en los bancos. Los ciudadanos no podían retirar más de $250 semanales. El principal objetivo de este instrumento financiero es evitar la quiebra bancaria, ya que los bancos, al no tener liquidez, no pueden hacer frente a la salida masiva de dinero. Pero la pregunta es, ¿por qué corralito? Este término se usaba en Argentina para referirse al recinto o parque cerrado con suelo acolchado para niños. Su adaptación a la jerga económica la aplicó el periodista argentino Antonio Lage para referirse a los bancos como prisiones que velan para que el dinero no se escape. Un lunes 29 de junio de 2015, Grecia sufría su primer día de corralito. Los ciudadanos griegos no podían retirar más de 60 euros diarios de sus cuentas bancarias. Un concepto con mucha historia que Rusia ha devuelto hasta nuestros días como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa tras la invasión de Ucrania. Para evitar la fuga de moneda extranjera, hasta septiembre sus ciudadanos no pueden retirar más de $10.000 de sus depósitos. Impago soberano o impago nacional. Eso es lo que significa entrar en default. Es una situación de incumplimiento de las obligaciones legales como consecuencia de un endeudamiento por encima de las capacidades productivas de un país. Pero ojo, que esto no solamente ha sucedido en Rusia. En el año 2001 en Argentina ya se cocinaba esta situación tras una suspensión de pagos y lo mismo ocurría en Grecia hace 10 años. Tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, la economía rusa se está resquebrajando y su moneda ha quedado completamente hundida. El país liderado por Putin se encuentra al borde de un default en moneda extranjera, algo que no había sucedido desde la Revolución de octubre de 1917. Se trata de un contrato por el cual dos partes, normalmente dos bancos centrales, se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Aunque estos días haya estado más presente en los medios de comunicación, no es ni mucho menos un instrumento financiero ilimitado al contexto de un conflicto militar. Imaginemos que una empresa española quiere establecer una fábrica en Estados Unidos. Para llevar a cabo la construcción y la actividad necesitará divisas en dólares, de tal forma que será necesario un acuerdo entre el Banco Central Europeo y el Banco Central estadounidense en este caso. Esta herramienta se aplica desde el año 2007 y recientemente ha sido planteada por el Banco Central Europeo para dotar de liquidez a Ucrania como apoyo económico contra la agresión rusa. Esta no es ni mucho menos la primera vez en la historia que se recurre a este tipo de instrumento financiero. El objetivo es apoyar a las fuerzas armadas de un país en momentos de guerra. Estados Unidos emitió este tipo de bonos para financiar parte del gasto en su defensa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En 1917, Reino Unido también emitió este tipo de bonos de guerra con una frase propagandística para atraer a este tipo de inversor. Decía: si no puede luchar, puede ayudar a su país invirtiendo todo lo que pueda en bonos del Tesoro Público, porque a diferencia del soldado, el inversionista no corre ningún riesgo. A medida que avanza la invasión rusa sobre Ucrania, el gobierno de Zelensky está buscando a contrarreloj la forma de financiar sus fuerzas armadas. Los bonos de guerra parecen ser una buena salida o al menos un respiro para financiar la defensa del país. En tan solo un día, Zelensky, siguiendo el ejemplo del superhéroe ficticio Capitán América, consiguió recaudar $270 millones con estos bonos de guerra, para algunos todo un superhéroe, pero ya en la vida real.
siglas que hacen referencia al Credit Default Swap, o lo que es lo mismo, una permuta de incumplimiento crediticio. Fueron uno de los vehículos de transmisión más importantes de la crisis financiera de 2007. Se utilizan como seguro contra impago, transfiriendo el riesgo de un activo al vendedor del CDS. Pero, ¿cómo funcionan? Un comprador de protección paga una prima periódica al vendedor de protección. De esta forma, si la entidad financiera del CDS entra en quiebra, default o suspensión de pagos, el comprador de esa protección recibirá la cantidad correspondiente a la contrapartida, es decir, el montante de esa prima periódica a lo largo del tiempo. Si finalmente la empresa no quiebra, el vendedor del CDS resultaría ganador, porque habrá obtenido la prima periódica por su garantía frente al riesgo. En Rusia, por primera vez en la historia, el precio de esta protección no se cotiza en puntos básicos. Los vendedores de protección exigen el pago de esta prima por adelantado ante el posible default inminente del país ruso.